Un placer estar en Colombia. Es uno de los pocos países de Hispanoamérica que no había visitado. Me ha encantado y volveré muchas veces, prometido. Quiero decir también que agradezco a SISDET su invitación a estar aquí, un honor y un placer, y a la Universidad de San Martín por acogernos. Bien, yo voy a hablar de un proyecto que hemos desarrollado, que es una hamburguesa funcional. Una hamburguesa cuyo consumo habitual permite obtener una serie de beneficios en la salud. Realmente, a día de hoy, está cada vez más demostrado que obviamente la alimentación influye en nuestra salud y es algo que es real. Pero cada vez se promueve más el consumo de alimentos reales y de verdad. Es decir, cada vez es más interesante o cada vez está más demostrado que el consumo de alimentos reales y de verdad permite obtener una serie de beneficios en la salud y hay que limitar el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, cuyo consumo habitual supone un riesgo. Y me refiero en general a todos los productos de la industria alimentaria, cuyo consumo habitual, de forma habitual, no obviamente un consumo ocasional, sí que supone un riesgo para la salud. No funciona, parece esto. ¿Cambio? Ahora sí, vale, perfecto, gracias. Vale, bien. Nosotros, una hamburguesa es un producto procesado. Muchas veces cuando se habla de nutrición siempre se promueve la educación nutricional. Está muy bien promover hábitos de vida saludables, está muy bien decir que no se debe comer nunca hamburguesa, está muy bien decir que no se debe comer nunca galletas, pero estamos viviendo en un mundo real y la vida es como es. Y obviamente, por mucho que promovamos hábitos de vida saludables, la realidad es que la población va a seguir consumiendo los productos que están en el mercado. Entonces, lo que nosotros planteamos es que, al margen de promover la educación nutricional y al margen de promover hábitos de vida saludables, debemos desarrollar alimentos que pueden ser alternativa a estos alimentos procesados y ultraprocesados. Es decir, la industria alimentaria puede ofrecer alimentos que su consumo habitual sí puede ser saludable. ¿Por qué elegimos la hamburguesa? Bueno, igual ustedes recuerdan, el año pasado, a finales de diciembre, en todos los medios de comunicación de todo el mundo, apareció en todas partes la noticia de que el consumo habitual de carne procesada suponía un riesgo para la salud importante. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, pues hizo una declaración en la cual se decía que el consumo habitual de carne procesada incrementaba el riesgo de cáncer. Carnes procesadas y carnes rojas, productos cárnicos procesados y carnes rojas. Eso es algo que creó mucha controversia, porque la carne procesada, que es hamburguesas, salchichas, albóndigas, etcétera, etcétera, son productos consumidos a nivel mundial de forma muy frecuente y eso generó pues una gran polémica. Sin embargo, la verdad es que no era algo nuevo, ya que en el año 2007 el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer había advertido que el consumo habitual de productos cárnicos y procesados, de productos prácticos procesados, ya incrementaba, incluso de carne roja, el riesgo de algunos tipos de cáncer. No solamente eso, sino que en el año 2011 lo volvió a ratificar, es decir, no era algo nuevo. Lo que sí es cierto es que a los medios de comunicación, incluso a la comunidad sanitaria internacional, pues saltó en el año pasado, en el año 2016. Bien, ¿a qué es debido o por qué se atribuía este efecto peligroso para la salud, este efecto carcinogénico al consumo habitual de este tipo de alimentos? Bien, pues porque este tipo de alimentos, los productos procesados, las carnes procesadas, son ricas en grasas saturadas y hay muchos estudios que concluyen que el consumo habitual de carnes procesadas, de grasas saturadas incrementa el riesgo de cáncer. Ahora bien, no todas las grasas saturadas son iguales. Por ejemplo, en un tiempo en el que hay muchos mitos en contra de los lácteos, la evidencia científica a favor del consumo de productos lácteos es muy elevada. Es decir, hay muchísimos metaanálisis y revisiones sistemáticas que concluyen que el consumo de lácteos, incluso enteros, es decir, productos con toda su grasa lácteos, se relacionan con una reducción o con una disminución en el riesgo de enfermedades crónicas, cardiovasculares, incluso de diabetes tipo 2. Y sin embargo, la carne roja,
o la carne procesada, que también es rica en grasa saturada, sí incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, metabólica e incluso de cáncer. Bueno, pues precisamente la grasa saturada, la riqueza en sal, se ha visto que un exceso de sal incrementa el riesgo de algunos tipos de cáncer, nitritos y nitratos, más que nada porque los nitratos que están presentes en muchos embutidos y productos procesados, hamburguesas por ejemplo, se transforman en nitritos y luego en nitrosaminas, que sí tienen un efecto carcinogénico, y también por otra serie de tecnologías. Por ejemplo, se ha visto que los productos que se originan en el ahumado, compuestos aromáticos policíclicos, la acrilamida y otra serie de elementos presentes en las tecnologías de elaboración de carnes procesadas incrementan el riesgo de algunos tipos de cáncer, y es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. También con el hierro, se ha visto que una dieta muy rica en hierro, por el poder oxidativo del hierro, incrementa también el riesgo de enfermedad de cáncer. Y de hecho, las carnes procesadas también son muy ricas en hierro. Hay que consumir la dosis adecuada de hierro, pero el consumo excesivo de hierro también supone un riesgo para la salud. Comento esto también porque muchas veces, desde el desconocimiento del mundo de la nutrición, se recomienda de forma generalizada el consumo de productos o suplementos de hierro, que puede suponer también un riesgo. Entonces, en este sentido, la suma de muchas cosas que están presentes en la carne procesada supone un riesgo importante desde el punto de vista de nuestra salud. Ahora bien, ¿qué es carne procesada? Según el propio Fondo para la Investigación del Cáncer, es cualquier tipo de carne que haya sido conservada mediante procesos como curado, ahumado, salado, conservantes, etcétera. Es decir, todo lo que son salchichas, hamburguesas, todo tipo de embutidos, fiambres, etcétera, etcétera. Es decir, no se salva ni siquiera lo que a veces incluso en España se considera que el jamón ibérico, que el lomo ibérico, que ese tipo de cosas son cardiosaludables. Bien, sí es cierto que son cardiosaludables, que no incrementan el riesgo cardiovascular o metabólico, pero sí que es real que están definidas como carne procesada, como producto cárnico procesado, y el consumo habitual incluso del propio jamón, a pesar de que en España se ha fomentado mucho su consumo, se relaciona con mayor riesgo de algunos tipos de cáncer. Por otro lado está la carne roja. También la carne roja, la carne de res y otra serie de mamíferos, pues su consumo habitual se ha visto que supone un riesgo para nuestra salud desde el punto de vista del incremento de cáncer. Esto no es una alerta de estudios sueltos, sino es una alerta de la propia Organización Mundial de la Salud. Realmente, la carne roja, desde el punto de vista nutricional, se refiere a la carne procedente de los mamíferos. En oposición a la carne roja, tradicionalmente se ha hablado de la carne blanca, carne de ave. Ahora bien, desde el punto de vista de nutrición, en los últimos tiempos se considera que la carne de conejo, la carne de cerdo incluso, se asemeja a las carnes blancas. De hecho, en la Unión Europea, a la carne de cerdo se llama nuestra carne blanca, porque están promoviendo mucho su consumo en la Unión Europea, porque se ha visto que el perfil lipídico de la carne de cerdo es muy similar al tipo de grasa que está presente en el aceite de oliva. Por lo tanto, es una grasa que no es saturada, a pesar de que sea carne, sino que es una grasa monoinsaturada. Es rica en ácido oleico. La carne de conejo se asemeja a las aves porque tiene muy poca grasa. Por lo tanto, el principal riesgo viene derivado del consumo habitual de carnes como ternera o res, como se dice aquí, o otras como cordero, etcétera, etcétera. Bien, no solamente desde el punto de vista del cáncer, sino que se ha visto que el consumo de carnes procesadas supone un riesgo desde el punto de vista metabólico, es decir, se incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 y de síndrome metabólico. Sin embargo, el consumo de carnes blancas no incrementa dicho riesgo. Además, también se ha visto que hay una relación entre el consumo de carne roja y carne procesada con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esta asociación es más fuerte cuando el consumo habitual es de carne procesada, más que de carne roja, aunque en ambos casos es así. También el consumo de carnes procesadas se relaciona con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, diabetes mellitus, pero diabetes tipo 2. En general, respecto a mortalidad general por cualquier causa, pues se ha visto que el consumo de carne procesada aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa, pero incluido, por supuesto, el cáncer, que es la alerta de la OMS. También por enfermedad cardiovascular y metabólica. El consumo de carne roja también. Luego ocurre que la asociación es menor y la evidencia es, o mejor dicho, la relación o la evidencia es más limitada. Sobre todo es con carne procesada, y aunque la alerta también ha sido carne roja, el nivel de evidencia es más bajo.
Bien, realmente se ha visto que el consumo habitual de carne procesada se relaciona con algunos tipos específicos de cáncer, concretamente y específicamente cáncer colorectal, pero también esófago, estómago y vejiga. Y en el caso de la carne roja, también se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer colorectal, aunque también pulmón, esófago y enfermedad neoplásica gástrica, cáncer gástrico. Sin embargo, curiosamente, la carne de ave, pollo, pavo y las blancas asociadas, entre comillas, como puede ser cerdo y conejo, no se relacionan con mayor riesgo de cáncer su consumo habitual, sino incluso tienen un efecto neutro o al revés, un efecto protector. Es decir, se asocia incluso negativamente con algunos tipos concretos de cáncer. Parece que ese riesgo de cáncer entonces sí que está demostrado que se relaciona con más consumo de carne procesada y roja, pero no de pollo, pavo, conejo y cerdo, que no solamente no son perjudiciales, sino que incluso pueden tener un efecto protector. Ahora, dicho así, esto ha generado mucha polémica y muchos profesionales sanitarios, incluso médicos, fueron muy críticos con la alerta de la OMS. Sin embargo, el nivel de evidencia fue el máximo, es decir, cuando la OMS hace muchos años dijo que el fumar incrementaba el riesgo de cáncer de pulmón, no hubo un médico que fuera crítico con eso, era evidente. Pues la alerta fue similar, es decir, la evidencia en cuanto a estadística es la misma. El consumo de carne procesada de forma habitual incrementa de forma estadísticamente significativa el riesgo de cáncer colorectal y otros tipos de cáncer. Es decir, está en el mismo grupo que es el grupo 1, máximo nivel de evidencia como el amianto o el tabaco. Es decir, no es una broma, es real. Y es una alerta de la OMS y se tardó años en hacer, pero la alerta se emitió porque es real este riesgo. Estadísticamente significativo está en el grupo 1, aunque es cierto que en el caso de la carne roja el nivel de evidencia está en un punto inferior, el grupo 2A, pero que es el siguiente al punto 1, es decir, también es un nivel de evidencia relativamente alto. Ahora, el tema es hasta qué punto debemos preocuparnos. Pues bueno, se considera que entre carnes procesadas y carnes rojas se pueden atribuir unas 84.000 muertes al año derivadas del cáncer y derivadas del consumo de carnes procesadas y rojas en todo el mundo. 84.000 muertes por cáncer al año por un consumo excesivo de carne procesada y carne roja. ¿Hasta qué punto esto es importante? Bueno, pues, por ejemplo, debido al tabaco se considera que hay 1 millón de muertes al año, son datos de la OMS. Debido al consumo de alcohol, 600.000. Y el medio ambiente, que frente a eso no podemos hacer nada, en muchos casos, pues 200.000 personas al año son atribuidas a ese tipo de problemas. Por tanto, 84.000 en todo el mundo no es un valor muy alto. Quiere decir que aunque es máximo nivel de evidencia y es estadísticamente significativo, no quiere decir que el riesgo sea alto, pero es real. Entonces, digo esto porque hay muchas dietas, incluso promovidas por profesionales sanitarios, donde se ofrece habitualmente y de forma frecuente el consumo diario de pechuga de pavo, jamón cocido, jamón serrano, otros embutidos o productos que teóricamente son bajos en grasa y decimos, bueno, nos sirven para perder peso, nos sirven para reducir el riesgo cardiovascular y metabólico, pero estamos incrementando el riesgo de cáncer de esa persona. Por eso es importante estar actualizado en la nutrición. Al final somos lo que comemos y se considera que 40 de cada 100 cánceres guardan relación directa con la alimentación. Bien. También no solamente influye el tipo de alimento, carne, etcétera, sino la cocción. Pues parece que la alta temperatura, cuando consumimos esos alimentos requemados, como por ejemplo la parte que está muy requemada de la carne que va a la parrilla, que va al horno, etcétera, pues ahí hay muchos compuestos aromáticos policíclicos. Parece que efectivamente cocinar la carne a altas temperaturas incrementa el riesgo de cáncer. Esto ya se sabe desde hace muchos años porque se ha visto que las personas que se dedicaban a limpiar chimeneas tenían mucho mayor riesgo de cánceres tipo melanoma, por ejemplo, incluso sin exposición al sol. Pues también se ha visto que las personas que habitualmente consumen carnes súper cocinadas, muy requemadas, tienen mucho mayor riesgo, o mejor dicho, estadísticamente significativo incrementado en cuanto a cáncer de colon, de recto, incluso de esófago y de estómago. También se ha visto que
se puede modular, es decir, que hay algunos nutrientes, una dieta muy rica en verduras y hortalizas, lo que se está diciendo actualmente, más vegetales y menos animales, se relaciona con una protección. También el calcio, la vitamina E, se ha relacionado con una mayor protección de cáncer frente al cáncer colorectal derivado del consumo elevado de carnes procesadas y rojas. Es decir, si yo consumo muchos alimentos de origen vegetal, frutas, verduras y hortalizas, legumbres, cereales y sobre todo integrales, y incluso lácteos, por eso antes hablé de los lácteos, aunque hay muchos mitos, incluso en el mundo del naturismo hay muchos mitos, pero recuerdo que la evidencia científica es brutal, es decir, a nivel de publicaciones en revistas científicas de máximo impacto, metaanálisis y revisiones sistemáticas y congresos, en los últimos 5 años la evidencia favorable al consumo de lácteos es brutal y sin embargo ha habido una gran caída en el consumo de lácteos a nivel mundial por muchos mitos que surgen de las redes sociales, de internet, sin que haya una evidencia científica detrás, simplemente palabras y palabras y palabras. Bueno, ¿se puede cuantificar el riesgo de cáncer como consecuencia del consumo de carne procesada y carne roja? Pues se ha visto, y esto es datos de la OMS, que cada porción de 50 gramos de carne procesada que consumamos diariamente incrementa un 18% el riesgo de cáncer colorectal. Y vuelvo a repetirlo porque en las dietas, incluso dietas que aparecen en documentos de hospitales, aparece de forma habitual carnes procesadas como jamón cocido, fiambres, etcétera, etcétera, porque son bajos en kilocalorías. Y desgraciadamente estamos en un mundo en el que muchas veces se ha dado mucha importancia a las kilocalorías. No solamente importan las kilocalorías, sino importa de dónde proceden esas kilocalorías. Entonces, recomendar ese tipo de dietas, ponemos que solamente 50 gramos diarios, que es una pequeña porción, aumenta un 18%, ni más ni menos, que el riesgo de cáncer colorectal. Y son datos de la OMS. Los mismos datos con los que en su momento se dijo, ojo con el tabaco. Y nadie lo puso en duda. Es más, respecto a la carne roja, el consumo diario de 100 gramos de carne, por ejemplo, de res, el consumo diario incrementa un 17% el riesgo de cáncer colorectal. Por lo tanto, muchas veces decimos, vamos a comer de forma habitual las partes más magras y más bajas en grasa de la res porque nos pueden ayudar a no ganar peso y reducir riesgo de enfermedades concretas, cardiovasculares y metabólicas. Sí, sí, pero estamos incrementando el riesgo de cáncer. Alerta de la OMS, la misma que en su momento dijo que el tabaco producía mayor riesgo de cáncer de pulmón. Nadie lo puso en duda. Bien, por lo tanto, al final, ¿cuál sería el consejo? Nosotros podríamos decir, vamos a dar un consejo de educación nutricional. Dejemos de consumir productos procesados y ultraprocesados y carnes procesadas, lo cual está muy bien y cualquier profesional sanitario tiene la obligación de promover hábitos de vida saludables basados en la evidencia científica. Ahora, aunque esto sea real, hay que reconocer que estamos en el mundo real también y que por mucho que promovamos y eduquemos en nutrición, las personas son libres y van a elegir y van a verse tentadas y al final van a consumir y van a seguir consumiendo pues productos como hamburguesas, etcétera, etcétera. Muchos estudios de intervención con educación nutricional han demostrado que por mucha formación en nutrición que haya, al final muchas personas, a pesar de estar formadas en nutrición, acaban realizando elecciones que no son las más adecuadas. Por lo tanto, no solamente hay que educar en nutrición, sino que también hay que ofrecer alternativas saludables. Y en este caso, nosotros hemos desarrollado más productos saludables, pero en este caso, por ejemplo, ya que el consumo de hamburguesa es habitual en la mayor parte de la población mundial, en todo tipo de sociedades, pues hemos presentado una hamburguesa saludable, que buscábamos que no tuviera un efecto negativo, sino que incluso su consumo habitual pudiera tener efectos positivos en nuestra salud. Bien, elegimos desarrollar una hamburguesa de pollo. ¿Por qué de pollo? Por lo que comenté antes, el consumo habitual de carnes blancas como pollo no se relaciona con el riesgo de cáncer, sino incluso al revés, una protección frente a algunos tipos de cáncer. Y no se relaciona con mayor riesgo cardiovascular o metabólico, sino incluso al revés, con una protección de enfermedad, con una protección frente a enfermedad, como por ejemplo diabetes tipo 2, cardiovascular y otras componentes de llamado síndrome metabólico. Bien, de salida, la base de la hamburguesa era pechuga de pollo sin piel. Por eso elegimos el pollo. Pero además decidimos añadir a esa hamburguesa cereales de grano entero, concretamente avena. Y no por casualidad, sino porque la avena es rica en beta-glucano, una fibra soluble que se ha relacionado, y de hecho la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria permite en el etiquetado indicarlo, con una reducción de los niveles de glucosa en sangre tras la comida y con una reducción del LDL colesterol, el llamado colesterol malo. No solamente eso, sino que además
Esta hamburguesa también lleva frutas desecadas, como por ejemplo granada en polvo. Lleva también verduras y hortalizas desecadas como tomate, ajo, cebolla, ajonjolí o sésamo, hierbas aromáticas como romero, albahaca, tomillo, orégano, lleva bastantes más, especias como canela, curry, pimentón. Al final lleva una serie de 20 componentes vegetales que forman parte de este producto. Por supuesto, no lleva sal y no lleva ningún tipo de conservante ni aditivo con efecto conservante más allá de estos productos vegetales naturales. ¿Cómo se conserva? Porque según se produce va directa a ultracongelación. Bien, obviamente de nada sirve desarrollar un producto y ofrecerlo a la población si este producto no es aceptado, si no gusta, si no sabe bien. Pues se hicieron estudios, primero con un comité de expertos en productos cárnicos y segundo con un comité, o mejor dicho, con un panel de potenciales consumidores de más de 60 personas y se vio que fue un producto muy aceptado por la población, es decir, generaba adherencia, es decir, la mayor parte de las personas que la probaban no solamente decían que les gustaba, sino que deseaban seguir consumiéndola. Un producto muy deseado. Se partió de 104 voluntarios de ambos sexos, sanos y con sobrepeso, los llamamos borderline en algunos parámetros que ahora veremos, entre 18 y 50 años. Digo sanos porque la obesidad se considera una enfermedad por la OMS, pero el sobrepeso no. Por lo tanto, las personas sanas con un exceso de grasa corporal, pero sin ser obesas, tenían sobrepeso. Entre 18 y 50 años. Se hizo una selección al azar entre estos 104 voluntarios y, obviamente, con la valoración estadística, y el estudio duró 4 semanas. La muestra o el estudio se compuso de dos grupos de 17 voluntarios cada uno. También porque desde el punto de vista estadístico, por las pruebas realizadas en el estudio, se consideró que 17 personas por grupo era el mínimo necesario para llegar a una conclusión cuyos resultados fueran estadísticamente significativos si lo fueran a ser al final. ¿Qué se valoró? Bueno, pues obviamente, por un lado, un grupo, o el llamado grupo experimental, ingería la hamburguesa del estudio, esta hamburguesa modificada con estos componentes que yo he comentado, durante 4 semanas y consumía 6 hamburguesas a la semana, es decir, durante 7 días, 6 consumía una hamburguesa. Le llamamos grupo especiado porque es una hamburguesa que lleva un montón de especias y hierbas aromáticas. Por otro lado, el llamado grupo control consumía una hamburguesa normal, de pollo, de pechuga de pollo sin ningún componente. Le llamamos grupo blanco. Nuestro objetivo era valorar si entre el inicio y el final, es decir, si al principio y 4 semanas después había resultados estadísticamente significativos en una serie de variables que habíamos determinado, que eran interesantes. ¿Cuáles? Primero, la proteína C reactiva ultrasensible. La proteína C reactiva ultrasensible no se utiliza mucho en medicina, pero sí mucho en investigación, que es un indicador de inflamación generalizada. Cuando la proteína C reactiva está elevada, indica que hay algún proceso de inflamación y de hecho un exceso de grasa corporal se considera una inflamación crónica. De hecho la obesidad se considera una inflamación crónica, por eso se considera que es una patología. Pues sí, y nos interesa porque cuando el nivel de proteína C reactiva está elevado, se está incrementando el riesgo cardiovascular y metabólico y está demostrado en muchos metaanálisis que así lo concluyen. Y repito que no se utiliza mucho como marcador, pero realmente en investigación sí. La frecuencia defecatoria, ¿por qué? Nos interesa saber si esta hamburguesa que lleva más fibra nos permite ir más veces al baño, porque si vamos más veces al baño se ha relacionado la frecuencia defecatoria con un menor riesgo de enfermedad de cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque un vaciado, o mejor dicho, un tránsito intestinal más rápido significa una menor exposición de ciertos elementos carcinogénicos con la luz intestinal. Y hay diferentes estudios que así lo demuestran. La hemoglobina glicosilada. De poco nos sirve conocer los valores de glucosa, que son muy relativos y pueden ser engañosos, según lo que comí el día anterior o pocas horas antes, sino me interesa saber la hemoglobina glicosilada para saber si estoy mejorando el metabolismo de la glucosa. Triglicéridos y LDL colesterol, llamado colesterol malo, como marcadores del riesgo cardiovascular. Pues bien, obviamente inicialmente ha sido todo el tratamiento estadístico. Había que saber si seguían una distribución normal o no seguían una distribución normal, más las técnicas estadísticas que se utilizaron en función a esa distribución normal o normal. Bueno, pues se vio, por ejemplo, que en el caso de la proteína C reactiva ultrasensible, tanto
al principio como al final, había unas pequeñas variaciones. Sin embargo, se vio que, curiosamente, a pesar de que es una hamburguesa muy rica en antioxidantes, ya que en los análisis se demostraron que la dosis de polifenoles y de fitoesteroles y otra serie de componentes vegetales con un poder antioxidante elevado era alta, pues curiosamente el consumo de la hamburguesa especiada, esperábamos que sí, no reducía la proteína C reactiva ultrasensible, no reducía ese riesgo desde ese punto de vista. Sin embargo, se vio que el consumo habitual de esta hamburguesa aumentaba la frecuencia defecatoria. Obviamente, aquí la frecuencia defecatoria aparece de una forma continua, es decir, nadie va 1,5 veces al baño o 1,7, va 1, 2 o 3. Pero lo expreso así para que sea más evidente de cara a que lo puedan ver. Pero se vio que había resultados estadísticamente significativos en el sentido de que el consumo habitual 6 veces por semana, 6 hamburguesas por semana, aumentaba la frecuencia defecatoria, algo que una hamburguesa habitualmente de las que se suelen tomar no produce. La hemoglobina glicosilada, se vio que también había resultados estadísticamente significativos, es decir, el consumo habitual de este tipo de hamburguesa reducía la hemoglobina glicosilada. Interesante, porque muchas veces a los diabéticos o a las personas prediabéticas o a las personas que tienen un exceso de grasa corporal, que tienden a tener una mayor resistencia a la insulina y por tanto más niveles de glucosa, se les suele eliminar o se suele prohibir el consumo de este tipo de alimentos. Pues vemos que esta hamburguesa no solamente no es perjudicial y neutra, sino que tiene un efecto positivo y ayuda a regular el metabolismo de la glucosa. Resultados estadísticamente significativos. No solamente eso, sino que se vio, y quizás el resultado más espectacular, entre comillas, se daba en los triglicéridos. Había una reducción de los triglicéridos de una forma estadísticamente significativa cuando se consumía de forma habitual esta hamburguesa modificada. También con el LDL colesterol. En los últimos tiempos hay controversia sobre si el colesterol malo es un marcador de riesgo cardiovascular. Parece que no. Los últimos estudios sugieren que el colesterol malo no importa tanto. Parece que lo que importa es el tamaño de la molécula y su estado de oxidación. Pero bueno, como en las guías sigue apareciendo el LDL colesterol como un marcador, pues también lo estudiamos. Pues también reducía el LDL colesterol y de una forma estadísticamente significativa. Por lo tanto, nuestro objetivo era permitir que en el mercado apareciera una hamburguesa que ofreciera a las personas que van a seguir comiendo hamburguesa la opción de consumirla y no tener ningún perjuicio, sino al revés, obtener ciertos beneficios para la salud. Pues se vio que el tratamiento especiado ha mostrado un efecto estadísticamente significativo en la reducción del LDL colesterol, hemoglobina glicosilada, triglicéridos, un incremento en la frecuencia defecatoria, y sin embargo no hay un efecto estadísticamente significativo en la reducción de la proteína C reactiva. La hamburguesa de pollo normal, sin ninguna modificación, sin embargo, no mostró efecto alguno. Bueno, como la hamburguesa es un alimento de consumo habitual, que aunque nosotros como nutricionistas o los médicos o como profesionales sanitarios intentamos minimizar su consumo y promover hábitos de vida en los cuales este tipo de alimentos no tengan cabida o de forma habitual, porque un día es un día, no pasa nada, pues puede ser interesante no solamente hacer educación nutricional e intervención desde el punto de vista educacional, sino desarrollar alimentos que teóricamente eran perjudiciales, modificarlos, modificar su fórmula y permitir que no sea perjudicial, pero no solamente que no sea neutro, sino que pueda tener un efecto positivo y, por lo tanto, cambiar los hábitos dietéticos en este sentido. No solamente por educación, sino simplemente desde el punto de vista que en el mercado hay productos que pueden ofrecer beneficios para la salud a pesar de ser teóricamente negativos. Lo quiero decir que muchas veces cuando un producto es estadísticamente significativo podemos presentarlo como mágico, y en nutrición hay muchas veces muchos errores. Es decir, se presenta un producto que está avalado por ciertos estudios, como ha sido el caso, que esto está a punto de ser publicado en revistas, en una revista científica de alto impacto, va a ser concretamente en la revista de la Academia Española de Nutrición y Dietética, pues se ha visto que hay resultados estadísticamente significativos. Entonces podemos pensar, bueno, esta hamburguesa es espectacular. A mí siempre me gusta decir, y muchas veces la industria alimentaria nos engaña con eso, que algo sea estadísticamente significativo no quiere decir que sea clínicamente relevante. Quiero decir esto porque podemos pensar, bueno, si la hamburguesa reduce el colesterol, no tomemos estatinas. Si la hamburguesa reduce la hemoglobina glicosilada, igual no hace falta tomar fármacos que sean capaces de reducir la glucosa. Pues no.
hay resultados estadísticamente significativos que no estábamos buscando eso. Nosotros estábamos buscando que fuera un producto no negativo. Es positivo, pero aunque sea estadísticamente significativo, tiene un efecto ligeramente positivo, no es clínicamente relevante. Obviamente nunca va a poder hacer que dejemos de tomar los fármacos, pero sí puede ser un complemento. Y nada más. Muchísimas gracias.